Bueno, estamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Vamos a hablar unos minutos con Gabriela Piovano, médica infectora del Hospital Muñiz. Siempre nos gusta escucharla y siempre poniendo blanco sobre negro, muchos temas y sobre todo todos los temas que venimos atravesando en relación a la pandemia, con un lenguaje claro, sencillo, cercano al pueblo, que siempre es importante de poder compartir. Estamos viendo este proceso de la pandemia con la campaña de vacunación y, Gabriela, en principio agradecerte por la comunicación aquí para Mar del Plata. Preguntarte, digamos, cómo venís viendo esta campaña y cuál es la diferencia puntual, ¿no?, entre tener la vacuna y generar ese proceso, digamos, de la campaña de vacunación y que se genere un contexto de inmunidad, ¿no?, con las vacunas contra el coronavirus. Bueno, la verdad que, Pablo, en primer lugar, te agradezco a vos que me consideres para charlar un poco de estos temas. A la gente de Mar del Plata le estoy muy agradecida porque sé que ya a esta altura tengo una hinchada propia ahí, así que bueno, mi corazoncito también con todos los compañeros que están allá haciendo el aguante a la pandemia, ¿no?, y a lo que nos está pasando. Bueno, como bien decís, es muy necesario diferenciar la vacuna de la vacunación de la inmunidad. ¿Por qué? Porque la vacuna es un concepto, ¿no? La vacunación, el vacunar a la gente, es el concepto de tratar, digamos, previniendo a determinadas infecciones mediante la vacunación. ¿Esto qué es? Que nosotros inoculamos a la persona un componente de aquel germen que queremos evitar y entonces el sistema inmunológico lo reconoce y elabora entonces en general anticuerpos o un grupo de células que permanecen alertas, ¿no es cierto?, esperando la llegada de ese germen al cual van a reconocer, y entonces una vez que se produzca ese encuentro, ¿no?, porque justamente el germen ingresa para infectarnos, ya tenemos nuestras defensas preparadas, ya sea para neutralizarlo, o sea que directamente no haya ningún rastro de infección, como tal vez en algún caso sí la persona se infecte, pero su organismo, digamos, que está preparado con estas defensas que por ahí no fueron eficientes para la infección, pero sí para evitar una evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? En este caso, las vacunas con las que contamos, porque bueno, justamente en general nosotros tenemos una o dos vacunas a lo sumo para cada germen que hemos conseguido tener este insumo como es la vacuna, pero en el caso del coronavirus, la carrera, digamos, por tener una solución a esto, involucró entonces a cientos de estudios para producir vacunas. Para agosto del 2020 se llegó a 7 proyectos más o menos a fase 3, que son la fase ya final, antes de el uso generalizado, y en ese caso las que han llegado ya a concluir esa fase 3 o estar bien avanzadas es la Sputnik V, y bueno, está AstraZeneca, una vacuna china de CanSino, y la de Oxford, la de AstraZeneca, la rusa, la de Pfizer, la de Johnson Johnson y la de Moderna. Bueno, así que eso es en cuanto a qué es una vacuna o qué es tener una vacuna en la mano, ¿no? Porque hoy por hoy tener esa vacuna en la mano implicó todo este camino de investigación y después obviamente de la elaboración en sí del insumo como es la vacuna, la producción en masa. Y en el caso nuestro, que justamente por ahora no estamos fabricando nosotros las vacunas, tener la logística para que llegue, ¿no es cierto?, y entonces tener en mano el elemento que vamos a suministrar a la gente. En ese sentido, por ahí, bueno, sí decir que el gobierno argentino está en tratativas con muchas de estas empresas, digamos, para conseguir tener muchísimas dosis para entonces encarar nuestro segundo punto, que es el plan de vacunación.
Bueno, la vacunación entonces ya como concepto es cuando se produce ese proceso de aplicar la vacuna en las comunidades, ¿no es cierto?, de forma organizada, de forma inteligente, y en este caso se ha marcado primero obviamente al personal de la salud en su totalidad, después a lo que llamamos grupos de riesgo y a los que son personales estratégicos, ¿no? Personal estratégico que incluye entonces no solo a los médicos o al personal de la salud, sino también a la gente que trabaja en el sistema de transporte, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en seguridad, los que trabajan en las grandes empresas, etcétera, etcétera, donde, bueno, en este punto es importante no solo proteger a esos trabajadores, sino también que justamente son aquellos que están circulando y entonces se transforman en personas que van llevando y trayendo la infección, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente lo que es la inmunización. O sea, el hecho de que yo me aplique una vacuna no quiere decir necesariamente que me voy a inmunizar, o sea, voy a tener estas defensas, y estas defensas van a ser sí o sí efectivas, ¿no es cierto? Porque hay un porcentaje bajo, pero hay un porcentaje de personas que reciben la vacuna y no elaboran anticuerpos adecuados, y entonces se ha demostrado que hay infección, ¿no? Obviamente el número en relación a aquellos que no se han vacunado es con una diferencia significativa, ¿no es cierto?, en favor de los que se han vacunado, muchísimos menos se infectan, y lo que se demostró es que ninguno de los que se infectó evolucionó a un cuadro de gravedad, que en definitiva lo que queremos evitar es los cuadros de gravedad. Y entonces el proceso de inmunización, que entonces lleva en el caso de esta vacuna, por ejemplo Sputnik, y en la mayoría de las que estamos charlando, por lo menos 2 dosis y tal vez un refuerzo al año para llegar a una inmunidad que nos dure 5 a 10 años, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ser, digamos, para alcanzar el objetivo de que cada vez sea menos la gente que se infecta y entonces progresivamente logremos eliminar el virus de la comunidad, tiene que llegar a un 70% o más de la población. Quiere decir que el hecho de contar con una vacuna o con la idea de una vacuna, estamos inmunizados y entonces ya podemos aflojar, digamos, las medidas de distanciamiento físico o de higiene, ¿no es cierto? Ahora, es interesante lo que vos nos planteás, Gabriela, ¿no? Porque decíamos, ¿no?, en el programa, cuando estábamos cercanos a la llegada de la vacuna, ya estábamos viendo un proceso de relajamiento social con los cuidados, y porque también decíamos cuánto iba a influir el factor de fantasía de la vacuna, ¿no? Y ahora, digamos, ahora que ha iniciado la campaña de vacunación, también surge este factor de decir, bueno, me vacuné y ya está, ¿no? Claro, bueno, nosotros sabemos 2 cosas. Primero, lo que estábamos charlando, ¿no? Sí. Que de cada 100 personas que se vacunen, tal vez 7 u 8 igual se infecten, igual puedan transmitir la infección, ¿no es cierto? Que obviamente 100 personas, 7, 8, por ahí no es mucho, pero en millones de personas es un montón de gente, primero. Segundo, recordemos que este virus también se transmite muy eficientemente por el contacto con las cosas que están contaminadas, ¿no? Y de ahí depende un poco el asunto de la circulación comunitaria del virus, ¿no es cierto? Cuando ya no es por el contacto de una persona con otra, sino por el contacto con objetos que están contaminados y que uno inconscientemente se lleva la mano a la boca o a los ojos o a algún lugar donde hay una herida y entonces puede infectarse. Esto, obviamente, una persona puede estar inmunizada, puede ser inmune al virus, pero, por ejemplo, va a un lugar donde toca un pasamanos y se llena la mano de virus, ¿no es cierto?, de estas secreciones que contienen el virus, y por ejemplo sube al colectivo y toca otro pasamanos,
y entonces otra persona que viene toca ese pasamanos y se infecta. O sea, esta persona no necesitó tener la infección ella para transmitir el virus, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso también es algo que hasta que se logre, digamos, que la circulación comunitaria baje, y justamente va a bajar no solo porque estemos inmunizados, sino porque sostengamos estas medidas de higienizar los elementos que traemos de afuera, ¿no es cierto? Y el cubrebocas, que nos sirve para que si estamos infectados eliminemos menos, digamos, inóculos de virus al ambiente. Estamos escuchando a Gabriela Piovano, médica infectóloga, tratando de pensar, de charlar y de despejarnos dudas también, ¿no? sobre la vacuna, sobre la vacunación, la inmunización y todo este proceso que seguimos viviendo con la pandemia, que no terminó y donde tenemos que seguir cuidándonos. Gabriela, ¿cómo venís viendo el funcionamiento, ¿no? de la vacuna, particularmente, ¿no? la que está aplicándose en la Argentina, como es la Sputnik? Bueno, mira, la Sputnik está muy bien, o sea, realmente la gente tiene, digamos, por ahí algún efecto secundario molesto, como puede ser un cuadro gripal, pero es totalmente autolimitado, no ha habido ninguna cosa de gravedad, y bueno, nosotros obviamente se va a hacer después un testeo sobre los anticuerpos y se medirá también la efectividad, ¿no es cierto? Pero es una vacuna que ya se está usando en Rusia y en otros lugares y no tiene quejas en cuanto a su efectividad, su eficacia, ¿no? Por ahí, viste, justamente estamos viendo que la vacuna de Pfizer sí está siendo un poco en algunos lugares, digamos, puesto de eficacia de más del 90%. Aparentemente Israel está haciendo una demanda al laboratorio y también bueno, otros problemas que tiene esta vacuna, que nosotros sabemos también que desgraciadamente pertenece el laboratorio Pfizer a un fondo buitre, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tenemos muchísimas dudas y bueno, por suerte estamos viendo que el gobierno argentino no está avanzando en las negociaciones con este laboratorio, pero sí lo está haciendo, digamos, con AstraZeneca, ¿no? Con los chinos para la vacuna de CanSino, con el mismo Moderna, así que pienso que nosotros tenemos que estar, digamos, como bien dijiste, la pandemia no se terminó, falta mucho, porque desgraciadamente el hecho de haber salido la gente a descontrolar y bueno, y en muchos casos no a descontrolar, ¿no? Pero la necesidad de trabajar, etcétera, ha hecho que tengamos una alta circulación y inclusive estamos un poco preocupados por la posibilidad de un colapso, ¿no? En el medio de que aparece la vacuna, que ya te digo, la sensación hasta acá es de que funciona muy bien, que inclusive, digamos, la idea de los productores de la vacuna es permitir que en los países de referencia se puedan fabricar. Esto es una hermosísima y muy buena noticia para nosotros, porque la logística, ¿no? Muy importante. Imagínate si nosotros estamos viajando con un avión a Rusia, yendo y viniendo a buscar vacunas, lo cual es un gasto enorme y a su vez es un peligro para la gente que está viajando, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de cuestiones que el hecho de poderlas fabricar en la Argentina ya nos va a alivianar totalmente. Ahora, todo eso tiene un tiempo, ¿no? No es algo que se va a dar en pocos días y de lo que estamos hablando, yo te diría que de alguna forma podríamos llegar a estar en este momento en la mitad de la pandemia. Pero como decíamos ya hace un tiempo atrás, también esto depende de la voluntad de la gente, ¿no? De entender que realmente su participación, tanto para que las cosas vayan mal como para que las cosas vayan bien, es crucial, ¿no? Sí, Gabriela, escuchándote todas tus
tus reflexiones y tus aportes. Todos y todas estamos pensando, ¿no?, en esta famosa denominación de cuándo va a venir la segunda ola y la importancia de sostener la cultura del cuidado que se pudo sostener bastante tiempo y se sigue sosteniendo, pero que bueno, empieza el frío, digamos, también tenemos la vuelta a clases, digamos, tenemos una circulación bastante alta y tenemos un desafío muy importante, ¿no? Yo también pensaba, ¿no?, que nos está tocando vivir una que como en otro momento de la historia no creo que no pasó, vos me corregís, de vivir un proceso de pandemia pero con vacuna, digamos, ¿no? Claro, nosotros la verdad que este momento para la humanidad es único, ¿no? Es histórico, porque vos fijate que nosotros tuvimos la otra pandemia grande que hemos tenido fue la del SIDA, pero que justamente, si bien en un primer momento tenía esa espectacularidad también, ¿no?, por los pacientes, ¿no?, tan deteriorados, etcétera, que bueno, que desgraciadamente nosotros seguimos viendo porque mucha gente llega tarde al tratamiento o le cuesta mucho sostener, pero digamos, ya todo eso fue poco incorporándose. Gracias a Dios aparecieron los remedios antivirales que permitieron que la gente que vive con el virus pueda desarrollar su vida plenamente, inclusive recuperar su salud, o sea que todo eso. Vinieron la pandemia del SARS y el MERS, que también son coronavirus, pero que lograron ser, digamos, evidentemente no eran tan transmisibles y lograron ser aplacadas, ¿no? Limitada su circulación, su número de infectados y de casos. Sin embargo, esta pandemia se escapó también porque llega a un mundo totalmente desordenado, ¿no?, totalmente dispar, con intereses, digamos, económicos, intereses políticos, geopolíticos, ¿no?, cruzados, y obviamente ese mundo capitalista que siempre se puso como ejemplo, ¿no?, de capacidad de respuesta, ¿no? Yo siempre me imagino esta película de Armagedón con los tipos volando, tirándose arriba de un meteorito gigante, ¿no? Y después veo al Central Park con un muchacho con una mochilita, con un barbijo, desplegando una carpa para atender el coronavirus. O sea, realmente es patético. Inclusive el otro día, mirá, me reí porque ustedes saben, los que me siguen un poquito, que me han puesto ahí la misión, digamos, de debatir con un par de personajes, ¿no? Porque ellos sí son personajes, como el caso de este Peretta, el farmacéutico, ¿no? Sí. Sí, Marcelo Peretta. Que son tipos que no le encontrás dónde penetrarle en la discusión, porque justamente como es un discurso loco, es un discurso psicótico, bueno, justamente el discurso psicótico no tiene, digamos, mella, ¿no? No hay un lugar donde poder romperlo, ¿no? Sí. Y además, salvaguardado en la cuestión de yo les dije que había que hacer esto, pero nadie hace lo que yo digo, con lo cual nunca sabremos si lo que yo digo está bien o mal, ¿no es cierto? Y sin embargo, en un momento dado de mucha lucidez, me doy cuenta de que lo que dice Peretta sí se hizo en el mundo, y el que lo hizo en el mundo fueron dos grandes líderes, ¿no? Uno fue Donald Trump y el otro Bolsonaro, ¿no? Claro. ¿Quién puede discutir qué hicieron él? Y la conclusión le fue para el ojete, ¿no es cierto? Le fue para el ojete. Entonces nosotros acá en este momento estamos en una situación donde tenemos toda la posibilidad, vuelvo a insistirte, de seguir en este ritmo de colapsar. O sea, más temprano que tarde, nosotros, si seguimos así, vamos a colapsar. Nombraste algo que es central para todo esto, o sea, en acelerar o no este proceso de colapso, que es la presencialidad en las escuelas.
lo cual nos ha planteado todo un debate en un momento que realmente no tendríamos que estar debatiéndolo, salvo que vos me digas realmente algún lugar en el país, que no te discuto, que no exista, donde estén dadas las condiciones. Claro, ¿no? sí. O sea, si vos me decís, mira, hay un pueblito en Calamuchita, que toda la gente es de ese pueblo, que no viene gente de afuera, que los maestros están ahí hace 3 meses, 6 meses, y bueno, ¿quién les va a discutir que ahí no pueden ir a la escuela? Seguro. Pero el problema no son los chicos en Calamuchita, el problema son los pibes que tenemos acá, que son millones en todo lo que es el AMBA, y después, bueno, andate a Rosario, ¿no? Andate a las grandes capitales, que seguramente están con la misma situación, porque imagínate que si Alemania no pudo con esto, de inferioridad con respecto a Alemania, ¿no? Sino en cuanto a reconocer que los alemanes son ordenados, son tipos, ¿no?, que tienen su infraestructura, etcétera, etcétera, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, me parece que ese punto, por ejemplo, sí, Pablo, me parece muy necesario puntualizar en esta conversación, ¿no? Que realmente el tema de la presencialidad escolar es gravísimo que se llegue a plantear siquiera, porque vuelvo a insistir, que es un factor de distracción de un montón de discusiones que tendríamos que estar dando en este momento, y que si realmente llegase a ocurrir que nadie lo frene, bueno, yo creo que nos va a traer un dolor inmenso. Gabriela, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento ahí, las reflexiones, ¿no? También hacer siempre el necesario análisis contextual, social, ¿no? De todo cultural también, ¿no? De lo que estamos atravesando. Y bueno, te mandamos un gran abrazo desde aquí de Mar del Plata. También celebramos que sabemos, ¿no?, siempre tu compromiso comunicacional, que para nosotros también es muy importante, ¿no?, de dar esa lucha también en la comunicación y tratando de darle mucha impronta a la salud pública, a la salud colectiva, que sabemos que hace muchos años que lo haces en Radiográfica. Sé que sabemos ahí que estás siempre firme ahí. Estoy hace ya 13, 14 años. Claro. Te cuento que los viernes, ahora también sumé Radio FM La Boca, la 90.1, los viernes de 22 a 24 estamos haciendo un hermoso programa que se llama Mundo Piovano. Y bueno, y sigamos juntos, que como siempre decimos, ¿no? La salida es colectiva, el desafío es a todos. Cuando decimos que la gente no se salva sola, también están incluidos todos esos que aborrecemos, pero que bueno, insisten en el suicidio, y nosotros esperamos que esto nos sirva realmente de enseñanza, de reflexión, y que sea un punto de partida a otra cosa nueva, ¿no? Que realmente rompa con todo lo que nos trajo hasta acá y nos permita, digamos, crecer e incluirnos a todos, ¿no? Dejar de que unos estén en la cima y otros estén directamente afuera. Así que bueno, un beso grande, Pablo, te agradezco muchísimo, y un beso enorme a la gente de tu equipo y a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un beso enorme y bueno, gracias, Pablo, que tengan buenas noches. Dale. Búscanos en nuestras redes. Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa. YouTube, Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular.